Ahora vamos a ver otro perfermento que se llama la esponja, que seguramente que aquí la utilizan mucho. Se elabora una masa con parte de la harina del total de la fórmula. Lo mismo que la viga y lo mismo que el polis. No es un ingrediente a añadir, sino que se elabora con parte de la harina de la fórmula. A razón entre un 20%, incluso hasta un 70%, depende de la formulación de la especialidad que vayamos a hacer. Pero lo normal es entre un 20% a un 40%. Se hace una masa de una consistencia más bien dura, un 50-55% de agua y levadura. No tiene sal, pero ¿qué pasa? Que nos vemos obligados a tener un tiempo de maduración muy corto la esponja. Y lo ideal es que estuviera mínimo 2 horas y no máximo más de 24, porque en un periodo de maduración muy corto, nosotros lo que queremos que se consigan en la esponja principalmente es que se reproduzcan las levaduras y que coja sabores y algo, pero principalmente levaduras, que es lo que necesitamos para la especialidad que vamos a hacer, dado que normalmente este tipo de perfermento se utiliza para masas muy enriquecidas. Este perfermento, la esponja, nos proporciona mucha fuerza y tenacidad y durante el tiempo de la maduración, al ser una masa madre sólida, se reproducen muchas levaduras que al ir a una masa enriquecida nos favorece la fermentación, ahorrándonos levadura. Este tipo de perfermento es aconsejable para productos enriquecidos o también cuando vayamos a hacer una masa de pan pobre que tengamos una harina muy floja. Corteza más fina, masas con más consistencia, más tolerancia de fermentación y otra cosa muy importante que es que alarga la vida del producto final. Inconvenientes de la esponja. Nos imprime mucha fuerza y tenacidad que por ejemplo para una chapata con una harina fuerte no sería buena, para una baguette sería el peor perfermento que pudiéramos utilizar, por ejemplo para una masa moldeable tampoco sería ideal. Masas donde necesitamos laminado tampoco sería ideal, con harinas con un pele muy alto y para masas con temperatura muy alta tampoco sería ideal. Y recomendable para lo que os comentaba, harinas flojas y extensibles, masas de bollería con un alto contenido de grasa, azúcar y huevos, o sea que para los productos que ustedes hacen aquí en la panadería es uno de los mejores perfermentos que hay, porque el polis nos proporciona lo que hablábamos, pero no nos proporciona fuerza y tenacidad como nos puede proporcionar la esponja. Vamos a hacer un dulce típico que hay allí en España que se llama torrijas, que aquí los he visto también, que van empapadas en leche y luego fritas. ¿Cómo les llaman ustedes aquí? Torrijas, rebanadas. Bueno, allí también se hacen y se hacen mucho y son muy típicas por Semana Santa. Para elaborar ese tipo de pan se elabora una especie de pan dulce, pero ese pan dulce tiene que tener unas condiciones también buenas porque si no la leche se empapa y luego la echa. Tiene que mantener la leche una vez empapada el pan. Para que empape en la leche y no la expulse luego, conviene que la miga esté tupida y que no tenga el alveolo grande. Hay que hacer una masa un poco dulce, no muy enriquecida, una masa firme, de una consistencia firme, porque si la dejamos muy blanda queda muy porosa y luego se nos arruga mucho la rebanada. Una consistencia dura, que no fermente en bloque, la fermentación en bloque pequeña o nula. Para eso hacemos una esponja de un 50% de la masa. Si la masa es de 10 kilos, el 50% lo hacemos en la esponja para dar fuerza ahí y acortar el tiempo de reposo en bloque, suprimir el reposo en bloque para que la miga sea más tupida y que vaya fuerza. Y luego pues hay que darle formato, el formato que le demos, y una fermentación, tampoco una fermentación excesiva. La rebanada conviene siempre que este pan sea de un día para otro, que esté un poco fresco. Aquí no sé si lo hacen así igual, que esté un poco, que haya reposado un poco, decimos allí. Luego allí cocemos la leche, azúcar, canela, limón, a gustos, un poco de vainilla, se cuece. La leche que esté atemperada, ni fría ni caliente, que se empape bien por una parte y por otra, luego se reboza en huevo, y luego se fríe. Y luego hay quien la presenta con un almíbar
con un poquito de miel o simplemente rebozada en azúcar y canela. Pero el secreto está en que esté bien empapada y que el pan absorba la leche y no la expulse. Este tipo de pan, ¿os acordáis que era el que utilizamos allí para hacer las rebanadas? ¿Os acordáis que os dije, necesitamos un pan con la miga compacta, que absorba bien la leche y que no la expulse y la mantenga durante la fritura? Entonces, para eso lo que necesitamos es que no repose en bloque, porque si reposa en bloque, el alvéolo, el agujero, es más grande. Y entonces la torrija, una vez que se empapa de leche, luego se encoge, queda peor una vez frita. Entonces, ¿os acordáis que hicimos una esponja con el 50% de la harina? Entonces, al hacer una esponja con el 50% de la farina, es una masa que va muy fuerte, que lleva fuerza y nos permite reducir el tiempo de reposo en bloque a nada y que nos quede este volumen. Y luego que se tenga compacta la miga para, una vez frío, que conviene que sea de un día para otro, que esté frío, rebanemos las rebanadas y lo empapemos de leche. Por ejemplo, para este tipo de pan, y si hiciéramos un pan tipo de molde como el que venden allí, que la referencia es Bimbo, aquí no sé qué casa comercial es, el pan de caja, como se llama aquí, el Pullman, para ese pan necesitamos algo parecido a esto, una miga tupida, una miga que no tenga el alvéolo grande, y para eso, en un proceso artesano donde no lleva ningún aditivo, ningún mejorador, tenemos que dar la fuerza con la esponja. ¿Os acordáis que cuando hablábamos de la esponja decíamos podemos ir desde un 10 hasta lo que nos admita el líquido de la receta? Que hay panes que igual hasta un 70%, y aquí vamos con un 50%. En un pan de molde tipo Pullman también podemos hacer el mismo sistema que en este. Una esponja muy grande en relación a la harina total y luego el tiempo de reposo en bloque lo suprimimos porque ya le hemos dado la fuerza con la esponja y con eso conseguimos el alvéolo tupido, una buena conservación, un buen volumen y que la miga se mantenga incluso en el pan de molde a la hora de untar, que no se deshaga el pan de molde. Habéis visto que hay a veces panes de molde que no tiene consistencia a la hora de untarlo. Pues con la esponja, con un tanto por ciento muy alto, todo eso lo conseguimos.